Buenas tardes, Jaime, ¿cómo estás? Hola, bien, Mundo, ¿cómo le va? Bien, damos la bienvenida ahí a la gente que se va a unir con nosotros. Y ya este es, creo que el sexto capítulo, ¿no? De lo que es tu historia misionera. No sé, pero todavía estamos en el principio, ¿no? Bueno, pero ya no tan en el principio, has avanzado mucho, ha avanzado demasiado. ¿No? Bien, hay que volver atrás para hablar de otros temas, pero mientras se va desarrollando, vamos a ver. Mire, sucedió algo diferente esta semana acá, Ajá, ¿no? Un eclipse solar total y nosotros estábamos en todo el camino y este Raimundo había comprado lentes especiales y disfrutámoslo. Yo escuché que iba a ser eclipse total por 4 minutos, pero no entendí que lleva como 10 minutos para llegar a total y luego como 10 minutos para salir la sombra del otro lado. Pero sí lo disfrutamos y cuando estábamos mirándolo, eh, yo recordé algo que sucedió en la selva. ah, sí, Sí, para- estábamos en el pueblo de los Sanamá ajá, y era de noche. Yo te dije, ¿no? Que todos los hombres eran brujos ajá. y todas las noches tenían sus cantos y fiestas y gritos y echando fuera demonios y jugando con demonios. Y una noche estábamos en la casa y se puso quieto, silencio. Después unos gritos como si alguien estaba atacándolos. Entonces vinieron y empezaron a pegar las paredes de la casa donde estábamos quedando, que eran de zinc. Entonces adentro era como estar adentro de un tambor o algo. Entonces fuimos y levantamos y fuimos y la otra pareja misioneros también se levantaron y empezaron a hablarnos, pero nosotros no hablamos nada de la lengua, no entendimos, pero nada, pero estaban señalando, fuera, fuera, venga, fuera, venga, venga, venga. Entonces nosotros salimos y había hombres, la pista de aterrizaje estaba enfrente de la casa, estaba en medio del pueblo, y había unos hombres que estaban tirando flechas arriba. Entonces miré arriba y la, la luna, era un eclipse de luna. Y los tipos estaban muy asustados. Pensaron que el enemigo estaba comiendo la luna. Estaban tratando de flecharlo. Y salió la otra pareja misioneros, empezamos, pero ¿cómo podemos explicarlo? Entonces yo entré a la casa, saqué una linterna, creo que tenía una naranja o algo. Entonces saqué dos, y fui afuera y tratamos con las señas mostrarle lo que estaba pasando, ¿no? Yo le dije, eso es luna, luna, luna. Ellos entendían varias palabras, pero no mucho de español. Y puse la luna arriba. Entonces con la otra alumbraba la naranja con la linterna para mostrar que por eso alumbra. Entonces tomamos, yo creo que el otro hombre o Juanita agarró la otra naranja y lo pasó enfrente de la linterna para hacer la sombra pegar contra la de arriba. Y yo le estaba explicando, ellos no entendían nada, pero yo creo que pensaron, bueno, si ese gringo sabe lo que está pasando, no puede ser tan grave. Y él no está asustado. Y en ese momento ya la luna empezó a salir del otro lado. Yo creo que no fue ni total, pero ellos sí estaban bien asustados. Y es interesante que hacen la mayoría de sus brujerías, lo hacen en la oscuridad, lo hacen de noche, en casas cuando está la luna. Y la luna llena y la cuarta luna, todo eso tiene un significado diferente en cada tribu, lo que está sucediendo y sus mitologías, etcétera. Pero cuando empezamos a mostrarle con la linterna y las naranjas, entonces ellos se calmaron
Y yo recuerdo que nos pegaron. Son una gente que pega mucho, ¿no? Y nos pegaron y volvieron a sus casas. Y después empezaron otra vez con su brujería allí. Pero estaba recordando de eso cuando estaba el eclipse solar total en esta zona. Ok, sí, escuché que estabas hablando de eso y que te dijo, mira, debes contar ahí. Mira, Jaime, aquí tengo el ejemplo que usan los, ¿cómo se llama? No, no para que tú le seriedad a tu asunto, pero aquí tengo el ejemplo que usan los, ¿dónde lo tengo? No, eso no es. Eclipse con aguacate y tortilla. Está bien. Ese es el que usan los, ¿cómo se llaman los mexicanos? O poner un aguacate y una tortilla para mostrar cómo es el, ¿cómo se llama? El eclipse. Ahora vamos a cambiar aquí. Sí, pero uno no sabe lo que va a pasar. Uno sabe cuando uno va a la selva, no sabe qué esperar. Y tuvimos la oportunidad de entrar a dos pueblos con tribus diferentes, culturas diferentes. Uno era un pueblo donde había una iglesia, había eh, cristianos allí. Y ese pueblo de los Anamá no había ni uno. Todos los hombres eran brujos. Entonces uno sentía el, yo creo que es la oposición del enemigo, se siente como algo pesado encima. Bien, pero fue bueno porque ya aprendimos muchas cosas. La pareja tenía como 25 años trabajando en la selva y nos dijeron muchas cosas. En, Después salimos y la semana pasada hablamos del viaje que yo pedí a la misión para conocer los Pemones y dónde vivían, etcétera. Entonces fuimos. Cuando estábamos regresando, escuchamos que había ese problema de sarampión. Ajá. Entonces fuimos, llevamos medicina y al final yo le pregunté si podía vivir allí. Y eso cuando Rafaelito dijo, yo siento en mi corazón que Dios te ha mandado acá para llevarnos de la oscuridad a la luz, porque ellos sabían que Dios era luz. Fuimos y hablamos con la misión y la misión que había votado, la directiva había votado unánimemente no dejarnos ir a los Pemones, pero después del informe votaron otra vez unánime para dejarnos ir y trabajar con los Pemones. Y empezaron a abrir un poquito más a la familia Nosker también, aunque siempre no eran de la misión, entonces siempre lo trataban un poquito distinto. Pero nosotros empezamos a poner en práctica y los abuelos Sile, los que pagaron nuestro viaje a la selva en el año 73 y ahí nos ayudaron con el pago de la escuela lingüística, etcétera. Ellos nos dieron una lista que tenía, porque cuando uno entra en la selva se va por un lapso de tiempo, va por, eh, puede ser por 6 meses, puede ser por 6 semanas, y nosotros teniendo nuestros hijos estudiando fuera de la casa, no estaban estudiando con nosotros en la selva, entonces nosotros, primer año, dijimos, no, todas las veces que nuestros hijos están libres, nosotros vamos a estar con ellos o vamos a llevarlos a la selva. Entonces, cuando entramos la primera vez, fue solamente por como 6 semanas. Y en las 6 semanas empezamos a comprar cosas. Eso cuando uno compraba una lata de maíz o de en vainitas, petit pois, muchas cosas enlatadas en Estados Unidos. La lata grande salía 25 centavos, más o menos 26, y tenían ofertas todo el tiempo, 5 por $1. Ujú. Entonces, cuando fuimos a comprarlo en Venezuela, tenían un supermercado en el pueblo donde, en la ciudad donde vivimos, porque era el capital, y eran $1 cada latica. Entonces ya
nos pegó en la cara porque tan caro. Y uno va a la selva y no puede llevar cosas frescas, puede llevar para los primeros días quizás. Repollo es muy bueno, dura bastante, entonces, pero la lechuga en 2 o 3 días empieza a perder. Entonces empezamos a hablar con los Nóscoros y compramos con ellos porque nosotros no teníamos casa. Estábamos entrando para conocer el pueblo y para hacer arreglos, de construir la casa, etcétera. Entonces yo recuerdo que tenía esa lista que nos dio los abuelos Silly, pero también otra lista que nos dio la otra pareja que trabajaba también en la selva. Lo comparamos. Había cosas que ellos compraban que nosotros no, y viceversa. Había cosas que nosotros quisimos comprar. Eh, entonces ya empezamos a comprar, revisar, estar seguro que estamos llevando todo y hicimos un buen trabajo. Ahora resulta que hay un pueblo como 2 horas río abajo de donde estaba el pueblo de San Miguel, donde el señor tenía una bodega, un lugar que vendía cosas enlatadas. También él compraba Ok. comida de otras señoras y lo vendía allí. Por ejemplo, si fuese a acabar la harina de trigo, entonces podía mandar con alguien bajando al río para traernos, pero en vez de estar la lata grande en $1, la lata chiquito estaba en $1, como la tercera cantidad de frijoles y cosas ahí adentro. Entonces, eso fue, recuerde, yo le dije, cuando nosotros fuimos por fe y solo teníamos como $300 mensual para nuestros gastos y fuera de eso tenía que sacar para los niños estudiando en la escuela, pagar la escuela, su estadía allí, tuvimos que comprar la comida para llevar, todo tenía que salir de esos $300. Y aunque cuando eso era hace tantos años, ¿no? Todavía las cosas eran costosas y esos $300 no daban nada. ¿Y cuánto, pero cuánto era? Bueno, Jaime, ahí obviamente ya has contado y como digo, después vamos a hablar porque hay algunos temas que especialmente para los que con que estamos tratando de llegar, la gente que está comenzando en misiones, ahorita yo creo que la misión ¿cómo se llama? Se desarrolla un poco diferente, pero es depende del campo también. Si hay todavía están desarrollando las misiones en campos misioneros como los que tú comenzaste, todavía hay gente traduciendo la Biblia, hay diferentes maneras de viajar, pero en este caso ya habías pasado la parte de la preparación académica en la escuela, todavía Sí. faltaba la Bueno, preparación, estaba en la escuela sí, actual. ahí actual. Y la semana pasada, como tú mencionabas, ya había pasado esa cuestión de que la misión le había dicho, bueno, ya llegaron, pero los Nosker, la familia Nosker no es de la misión, entonces no van a trabajar con ellos. Tuvieron ese viaje, ahí Sí, fue muy, muy interesante, pero ahora viene toda la parte de la adaptación, porque, o sea, que cada cosa es un proceso. Y ahí me imagino que tú sabes, muchas personas que han estado en misiones saben, porque ahí ya acabas de dejar. En tu caso fue un poquito progresivo, no, me imagino que no entendías muy bien, pero progresivo porque empezaste a dejar desde aquí de Texas, ¿no? Que vivías en Dallas y de ahí te fuiste a Edinburgh. Edinburgh no era un pueblo tan desarrollado en no, el en aquel entonces no era nada. había puros naranjales y todo. Cuando yo estudié en el Sí, seminario, ya era una ciudad. Después, cuando estudió Carolino, las nuevas generaciones, ya hay un mall cerca, un sí. estadio, todo un montón es una tremenda ciudad. Pero digo que fue progresivo, Jaime, porque saliste de Dallas, que no es la gran ciudad de hoy en día, pero era la gran ciudad en aquellos entonces. Y fuiste a Edinburgh, ahí te estabas adaptando al idioma. Tú mismo contaste que cuando llegaste a Venezuela, ese castellano, español, Era diferente. mexicano,
Ya no te hablaban cantaditos, Jaime, que dicen que nosotros somos. Decía el profesor en clase que hablamos los venezolanos como ametralladora. Ta, ta, Eso es lo ta, que dije yo, ta. ametralladora. Sí, Brr, brr. y si te recibió ¿cómo se llama? Alguien del oriente, allá del oriente venezolano, y eso me imagino que fue. Pero ahí, además, ya había una adaptación, porque todo el viaje que hiciste, antes de que te aprobaran unánimemente de que fueran a San Miguel, solo fue por tierra, ¿no? Sí, Y aunque estaban yendo a tribus diferentes, por lo que recuerdo la semana pasada, ahora estás yendo ¿cómo se llama? A San Miguel, y ahí, ahí viajaba en avioneta. ella en aviones, bueno, en avioneta hasta una parte, Sí, y, y de- después en y barco. después en barco, y por eso pongo estas fotos, que la gente más o menos vea. Ese no es el viaje de ese tiempo, pero eso era más o menos los que nos escuchan de allá de San Miguel, de Puerto Ayacucho, tienen una idea de cómo es Y esa foto teórica. es bueno, ¿no? Ajá. Que muestra la cantidad de cosas que le pueden meter en una canoa No, esa. y por ahí vi una que tenía y que creo que no la vi aquí, que el bongo está metido, parece que estuvieran flotando sobre el agua, milagroso. Bueno, pero estás en ese proceso, Jaime. Pero y- recuerde que yo dije la semana pasada también de la familia Sims. ajá. Y esos Sims, cuando fuimos, David recibió a Cristo y ellos empezaron a darnos, y en aquel entonces fue mucha plata, empezaron a darnos $200 mensual, que casi duplicó la cantidad de plata que estaba entrando por la misión. Pero bueno, pero hay esas dos preguntas y no quiero que digas tantos montos, pero cuando ustedes llegaron con esa cantidad, me imagino que no tenían, porque tú hablabas la semana pasada de que no tenían el sustento completo que se les requería en ese entonces, fueron prácticamente con la mitad. Sí, y, no, y sabe que a los misioneros tenían esa cantidad, fue sueldo completo, Ok. decían, pero no con los precios de Venezuela que estaban aumentando, estaban en una aceleración de precios ahí, entonces ya no rendía para los otros misioneros y los otros misioneros también estaban recibiendo plata de otras partes o sacando de sus ahorros para sobrevivir. Y, Entonces los $500 que era el sueldo máximo para nosotros no era suficiente, faltaba como $300 para llegar a por lo menos tener para sobrevivir. y bueno, ahí siempre dejo las preguntas para el final, pero aquí me imagino que una buena pregunta es en esa adaptación que tú estabas, Jaime, era en todo, porque era en la manera de transportarse, en la manera de alimentarse, en la manera de distribuir el dinero, porque en ese entonces no sé cuánto estaba el dólar, si estaba todavía un bolívar por un dólar o ya estaba 4 bolívares por un dólar, pero era difícil, me imagino que en ese entonces. Y además los precios en la selva. Yo me crié en la selva. Yo recuerdo que ahí en la ciudad de Puerto Ayacucho había un precio y cuando subías un poquito más hacia el tobogán o otro, el enlatado, todo lo que es paquete, iba subiendo. Aumentaba de precio. Ahora, otra cosa que no estabas adaptado ahí, una vez un amigo, estábamos en el seminario y le dijeron, hey, ¿quieres comer esta comida? Y el tipo dijo, el otro venezolano dijo, no, no, yo no quiero. Mundo, ven acá. Y me dijo, todo el mundo come tú eso. Y yo me lo comí. Ah, está sabroso. Y dijo, viste, este sí tiene estómago de misionero. Pero en ese momento, Jaime, ¿Te dijo lo que era? sí, no, era fruta con picante, no era algo tan malo. He comido otras cosas en la selva, menos que como tú. Pero en ese entonces, y a eso es a lo que voy, tu adaptación de servir al Señor conllevaba todo ese montón de cosas, porque a veces la gente dice, voy a servir al Señor y como estoy dando todo, Dios me lo va a dejar en bandeja de plata y se olvida de ese proceso, que obviamente tú estás contando, disculpa que te interrumpa, pero lo que quiero es aclarar eso, pues estás en el proceso de la alimentación, del transporte, del idioma, de la cultura, no sé cómo si ya habías pasado lo que llaman shock cultural, todos sufrimos un shock cultural cuando vamos a otro país. Sí, mire, y en el primer viaje, cuando nos dieron permiso, nosotros compramos todo, ¿no? La pista de aterrizaje no estaba en el pueblo de San Miguel, Ajá. estaba como 3 kilómetros de distancia por río, pero había un atajo pasando por tierra, se podía llegar porque el río hacía una vuelta larga y podía ir de San Miguel cruzando directo.
y era solamente como kilómetro y medio, 2 kilómetros quizás, pero andando por la selva. Y nosotros, Roberto y yo, entramos primero sabiendo que nadie había cortado la grama Mm. de esa pista y era una pista que estaba en la sabana. Y la sabana está expuesto a todo, está expuesto a la lluvia, tiene que tener mucho cuidado para llenar los huecos, porque avioneta aterrizando, cuando toca la tierra ya no tiene la fuerza para levantar enseguida, ¿no? Tiene que tener un buen pista para aterrizar. Y nosotros fuimos y cortamos la grama. Roberto tenía una maquinita de 20 pulgadas con motor fuera, un motor Briggs y Stratton de gasolina. Entonces llevamos un poquito de gasolina, fuimos, cortamos la grama, con machete limpiamos alrededor, vimos algunos árboles, entonces tumbamos unos árboles que crecen muy rápido para darle más espacio para bajar. Entonces, desde el momento que llegamos, nos tocaba correr así, preparando para recibir las familias, porque ellos venían el próximo día y en la noche llovió. Ahora, la pista estaba a 2 millas y nosotros en San Miguel sabemos que el piloto quiere venir temprano, pero llovió tan duro en San Miguel, pensamos que no iba a llegar tan temprano. Entonces nos levantamos temprano, como a las 6 de la mañana, y fuimos a la pista y justo llegando a la pista, la avioneta estaba aterrizando. Y aterrizó con toda la familia y cuando ya llegó más de la mitad de la pista, pegó un hueco, un Mm. charco o algo y el avión se paró así y volvió a sentar. Ay, hermano, yo tenía el corazón en la boca. Yo estaba tan asustado. Y ese piloto bajó de la avioneta y nos dio un tremendo regaño. Pero habíamos preparado y pensamos que las cosas estaban bien. Pero así empezó. Ahora, de allí tuvimos que bajar todo de la avioneta. Los indígenas fueron con nosotros. Les gusta ir y ver avioneta, acercarlo, cuando se apaga el motor, tocarlo, mirar adentro, etcétera. Eh, una curiosidad. Y los niños que los adultos dijeron, bueno, no puede andar en la canoa, pero si quieres ir por tierra, anda. Y los niños nos ganaron, llegaron antes de nosotros, Wow. Por medio del porque monte. y fueron corriendo porque querían ver la avioneta, ¿no? Mm. Bueno, llegamos allí y preparamos todos y llevamos la comida, llevamos la ropa, no llevamos todo porque no teníamos dónde ponerlo. Y tú sabes cuál es la primera cosa que tienes que construir en la selva cuando vas a vivir allí. Ajá. No es la casa, Lo dijiste el otro día, es estábamos el hablando. baño. No teníamos, menos mal que Roberto tenía una latrina afuera y nosotros empezamos a construir la nuestra. Ahí tienen la foto del baño, Jaime. Sí, y fue muy bueno porque eso nos sirvió por varios Y años. ese era adentro. Sí, y tenía ese hueco, yo creo que era de como más de como 4 metros, que cavamos 4 metros para dejarle suficiente espacio allí. Después yo no sé cuántos años que usamos ese baño, como 10 años, y no se veía nada en el fondo, porque el hueco era grande. Jaime, pero, y ahí me imagino que ya por el viaje misionero, no sé si habías hecho algo práctico, pero ahí criándote, ¿habías usado alguna letrina alguna vez o siempre usaste baño? Ah, no, campamentos y cosas, y cuando anduvimos en el viaje, eh, visitando los pueblos, que muchas veces nos tocaba parar y salir al monte para hacer nuestra necesidad. Siempre llevamos un machete o palo, algo para cavar y cubrir.
para ser Más higiénicos. más higiénico, sí. Pero ahí ustedes estaban construyendo los, ¿cómo se llama? Los baños, porque me imagino que los pemones de ese entonces, y no menospreciaré nada, pero en la cultura me imagino que no tenían letrinas ni nada, solo iban al monte, ¿no? Sí, yo creo que ese baño que está allí ni es el nuestro, yo creo que eso fue el de Roberto, se ve la grama crecido enfrente. Entonces con machete, Mm. la corta grama estaba en la pista estaba a 2 millas, 3 kilómetros más arriba. Entonces nos tocaba con machete limpiar alrededor de la casa y preparar para la familia y todo, pero era bueno cuando llegaron allí, los niños jugaron. eh, los Nóscares habían construido una casita un poquito más grande que el baño, pero para guardar todas las herramientas, para que no esté afuera robo, pero también para cuidarlos allí fuera de la lluvia. Entonces, entramos ahí en ese cuartico, limpiamos un espacio suficiente para colgar 2 hamacas y Juanita y yo dormimos en esa casita. Y todas las mañanas escuchamos algo como el viento. Ah. Entonces yo le pregunté a Roberto, dice, mire, pero ¿qué es ese ruido en la mañana? Y dije, no, yo creo que es el viento que pasa. Había una montaña que la cima de la montaña era plana, pero tenía muchos huecos en donde cae la lluvia, había hecho como cañitos allá arriba. Yo le dije, no, que yo creo que es el viento que pasa por allí en todas las mañanas. Bueno, está bien. Y un día estaba yo hablando con un amigo, un pemón que hablaba español y empezó ese sonido y dije, mire, ese sonido es el viento. Y dije, no, viento no. Esos son los arahuatos, esos son como monos muy Ajá. grandes que están, están chillando por allá. Y dijo, y ellos son peligrosos, son muy grandes y atacan a las personas. Entonces, poco a poco empezamos a aprender y corregir nuestros errores. Inmediatamente ya buscando para construir casa, buscando para aprender lenguaje. Fuimos para aprender su idioma. Y si vamos a vivir en el pueblo, tenemos que aprender cómo hablar, por lo menos como los niños para poder comunicar. Entonces yo conseguí un amigo eh, que él hablaba como quizás 20 palabras de español. Y yo no hablaba bien, pero él pensó que yo podía enseñarle español. Él quería aprender. Entonces yo dije, bueno, yo te enseño español si tú me enseñas Pemón. Entonces hicimos un acuerdo y era muy amable y empezamos a tratar de comunicar. Y la única forma, uno tiene que tomar las palabras que entiende y usarlos. Entonces, yo quería preguntar, yo todavía no tenía casa, yo quería usar mis palabras y una señora, su mamá, estaba enferma. Entonces ella pasó por la casa, entonces yo fui para preguntarle, ¿cómo está tu mamá? Y cuando lo dije, ella paró y dijo, ¿qué dijiste? En Pemón. Entonces yo lo repetí un poquito más fuerte. Ella empezó a reír y llamó a como 4 o 5 otras mujeres, mire, venga acá, venga acá. Y dijo, otra vez. Entonces yo lo dije otra vez. Y las mujeres, mire, yo creo que una de ellas se cayó al suelo, estaba riendo tanto. Entonces yo entré a la casa y busqué a Roberto y pregunté, mire, ¿hay algo en la cultura donde no debe preguntar por la mamá de una señora? Y dije, no, de lo que yo sé, no. Y dije, bueno, pero yo pregunté, mire, las mujeres todavía están carcajando ahí. Y dice, bueno, pero ¿qué dijiste? Y yo le dije, y él también empezó a reír. Entonces cuando pudo respirar y dijo,
tú no preguntaste cómo está tu mamá. La palabra que tú usaste, tú preguntaste cómo están tus piojos. Ay, y varias veces yo metí, como dicen coloquialmente, la pata en la boca tratando de hablar, pero tenía que hacer algo. Roberto ya tenía varios meses viviendo allí, había construido, los Pemones construyeron la casa, él hizo unos gabinetes y otra cosa, empezó a hacer unas horas al día, trabajaba preparando la casa y otras horas del día estudiaba lenguaje. Entonces él ya tenía todos los sonidos que usaban los Pemones para hablar y había reducido el lenguaje a, yo creo que fueron como 15 letras. Y nosotros estudiando y mirando, yo creo que logramos eliminar uno o dos letras más, porque uno no necesita todas las letras escrito que pronuncia, porque a veces es por donde aparece en la palabra, etcétera. Sería una hora para tratar de explicarlo. Jaime, Bueno, pero ahí ya habían comenzado ustedes ¿cómo se llama? A descifrar el idioma para usar una palabra y ustedes mismos escribieron sí, ellos no el tenían nada alfabeto. escrito. Los padres, los católicos, habían hecho unos libros, pero ellos no eran muy buenos. Los indígenas no podían entenderlo, no sabían cómo leerlo. Nosotros hicimos el alfabeto a base de español, pensando, bueno, si aprenden ese alfabeto, todas las letras que tenemos tienen el mismo sonido que tienen en Mm, español. Ahora el español tiene muchas más letras. sí. Entonces, pero por lo menos sabían cómo pronunciar las letras que eran iguales. Ahora, no sé si esto es ¿cómo se llama? Una regla, ¿verdad? Porque tú eres el que estudiaste en lingüística y todo eso, pero con Esther no estudiamos lingüística. Esther es la hija de Jaime, mi esposa, pero siempre hemos dicho que la cuestión con el idioma no es solamente aprender el idioma y las reglas, sino también es aprender la cultura. Si sabes, por lo menos en el caso del español, veo con los americanos, saben ¿cómo se llama? Comunicarse en español, pero no entienden la cultura. En el caso del español, cada país tiene su propia cultura y modismo y en cómo decir las cosas. Y a veces usa la misma frase, pero en otro país es absolutamente otra cosa. Entonces, me imagino que algo así era con los pemones también, ¿no? Que Sí, tiene que vivir donde vive la gente para aprender de la cultura y el uso del idioma. Y por eso es necesario vivir en el pueblo, entre la gente, para saber todos los sentidos de las palabras que uno usa. y ahí me aprovecho, ¿no? Y sacar quizás un buen principio para aquellos que Dios ha tocado. Hay muchas misiones que todavía trabajan en traducir la Biblia porque a idiomas que no se ha traducido, pero mucho se hace obviamente desde muchas oficinas, pero lo más recomendable sinceramente es tener un equipo que esté con la gente nativa que hable ese idioma, Sí. aunque se escriba fonéticamente o con todas las reglas, porque si no, de verdad nunca van a poder hacer una buena traducción en cuanto a la Biblia. Pues en el caso tuyo, que tienes la experiencia, no tradujeron todo. El tío Roberto creo que todavía está en eso, ¿no? No han publicado la primera Biblia en Pemón completa, Ya, están en ese trabajo. ya hicieron, falta una consulta más. Ujú. Si todo sale bien, entonces lo mandan a imprimir. Pero, Pero y ha llevado tiempo, aún después de sí, haber salido de ahí del sitio de los Pepones, siguieron trabajando con los mismos nativos. O sea, digo ahí, por personas que tienen ese llamado, yo digo que es un llamado especial, pues tener en cuenta ese tipo de cosas, que es vivir, conocer la cultura, trabajar. Y yo sé que es más adelante, pero en el caso de ustedes, Esther nació ahí. Esther es casi, después bueno, de hecho, se crió eh, allá como niñita, jugando, escuchando, pronunciando. sí, Esther en los primeros 2 años de casado conmigo tuvimos ahí un problema de idioma y a lo mejor muchos pensaron, porque ella es americana y tú hablas y tú eres español. No, Esther habla bien español.
Es porque Esther usaba expresiones en Pemón y yo ni las entendía. Y a veces me decía o me afirmaba algo y yo, ¿qué estaba diciendo? Bueno, eso es Pero tú otro. sabes que uno va a la selva y se queda 2, 3, 4 meses, quizás 6 meses, y cuando sale, lo que quiere salir de la boca es pemón. Wow. Uno va a una tienda y va a pedir algo y le sale pemón, le sale, y después de estar en la ciudad por un tiempo, si le toca estar, digamos, un mes y vuelves a la selva, todo lo que sale de la boca, de la mente, empieza con español. Entonces, uno tiene que aprender Ujú. eh, cómo poner cada uno en su propio mundo. Me imagino que Dios pone un amor especial, pues, y tú lo has contado algunas veces, lo vas a contar aquí después, en el campo misionero en el que estás trabajando, ¿no? Amor hacia esa tribu, amor hacia ese idioma, hacia esa cultura, hacia esas personas, porque estás trabajando con ellos, pues, y le conoces. Sí. No, y tuvimos la suerte de Roberto que había trabajado 4 años en México, Ok. hablaba bien el español y ahora él tenía como 6 meses o más de ventaja y él ya tenía su casa, estaba dedicando tiempo. Y es difícil. Uno entra en una obra nueva y tiene familia, tiene que cuidar su familia. Mm. Pero si era solamente el hombre, a lo mejor se va acampando, se queda en cualquier churguata y se cuelga su hamaca y come lo que le dan o lleva unos enlatados o algo, pero cuando tiene familia ya todo cambia, uno tiene que preparar y hacer para su familia también. Entonces nosotros entramos y Roberto me dijo, mire, cuando nosotros hicimos nuestra casa, lo que hicimos era hablar con la comunidad, decirle lo que quería construir, el tamaño, etcétera. Y su casa era una de las casas grandes en el pueblo, no era demasiado grande, pero sí era el tamaño de una casa grande ahí. Había otras casas mucho más chiquitas donde el papá de la familia, de verdad, porque era muy flojo y no quería construir casa, pero empezamos a hablar con ellos y ellos decidieron que eh, plata no les servía, no les servía. Entonces, ellos cuando bajaban en el río a la tienda que estaba allí, tenía que pagar precios muy, muy caros. Entonces nosotros hicimos un arreglo, bueno, voy a traer comida, qué comida necesitan. Lo que querían era harina de trigo, harina pan, aceite, mayonesa y algunas otras cosas. Algunos querían pasta y espagueti. Ujú. Les gusta cocinar en espagueti, le echan bastante mayonesa y lo comen. Y uno estaba acostumbrado a eso, pero si uno empieza a adaptar, entonces nosotros empezamos a trabajar con ellos. ¿Sí? Mandé a construir la casa y después de como 6 semanas los niños tenían unos días libres, entonces salimos para estar con los niños en la escuela. Y cuando regresé, yo pensé, bueno, voy a regresar, voy a tener una casa donde dormir, por lo menos, voy a tener mi techo y todo. Y llegamos, hermano, ni un palo había, nada. Entonces yo estaba bastante molesto, ¿no? Porque yo había comprado bastante cosas, tenía que llevar las cosas en varios viajes, pero no dije nada. Entonces vino el capitán y yo le dije como, bueno, ¿cuándo tú piensas que pueden empezar la casa? Oh, tiene que esperar otro mes, porque hay mucha lluvia y ahorita la luna. Y yo pensé entre mí, eh, son flojos, no lo quieren hacer y están, siendo que no es suyo, no están preocupados por hacerlo. Después yo vi un hombre que entró en ese pueblito que estaba 2 horas abajo
y salió y compró palos para hacer una cerca alrededor de su casa. En menos de 2 meses, esos palos que sembró para hacer su cesta empezaron a pudrir Ujú. y empezaron a florecer. Brotaron, algunos brotaron y como si había sembrado un árbol allí, y otros se pudrieron. Y el hombre que estaba conmigo dice, mire que el Señor no sabe cuándo cortar los Madera. palos. ¿Eh? Y yo digo, bueno, menos mal que yo no dije nada. Pero ellos empezaron, nosotros empezamos a vivir allí, a conocer el pueblo. Y al principio Roberto tenía una cocina, llevaba cilindros de gas para la cocina, para cocinar. Cuando nosotros por fin hicimos la casa, también hicimos lo mismo, pero encontré unas quemadores de un Coleman, Ujú. una cocina Coleman que tenía 2 o 3 quemadores arriba, y eso casi no consume gas. Una cocina normal y horno, eso, bota el calor, son muy ineficientes. Donde Roberto gastaba un cilindro en su cocina, perdón, yo, vamos a decir que él sacaba un mes el cilindro, yo sacaba 4 o 5 meses. Wow. Con- y compré un aparatico poner encima de los quemadores que agarraba el calor, un cajón metálico, y servía como un pequeño horno también. Y servía, ¿no? Era lo más fácil, lo mejor. Pero nosotros empezamos a hacer un pequeño fuego en la casa. Con las paredes ya estaban cubiertos de barro, el barro se secó. Entonces me gusta levantar temprano en la oscuridad y leer mi Biblia, orar. Entonces empecé en un sitio, ponerme un fuego. A veces Juanita se levantaba, venía y nos sentábamos hablando, mirando el fuego. Un día yo apagué mi fuego y como 2 horas después yo vi que estaba saliendo humo de la pared. Entonces tuve que tumbar una parte de la pared, que uno de los palos que usaron para construir la casa ya estaba quemando Quemando. adentro. No tenía llamas, pero ya estaba bastante avanzado. Entonces logré salvar mi casa. Entonces uno aprende, pero el- uno va, uno está acostumbrado de la vida de la ciudad, donde hay luces, ¿no? Entonces aquí, ahorita el sol se pone que casi las 8 de la noche, ¿no? Entonces uno ni le da sueño hasta después de las 8 o 9 de la noche. Pero allá en la selva, mire, a las 6 de la tarde se pone el sol. Y uno haga lo que quiere hacer, después de una hora ya no, casi no aguanta. Entonces lo que quiere es dormir. Ahora, yo tenía linternas y cosas en mi casa, yo podía quedar estudiando, estudiando lenguaje, estudiando Biblia, etcétera, y pasamos tiempo juntos, pero los indígenas no. Entonces ellos se acostaban a las 7 de la noche, como las 2 de la mañana se despierten y empiezan a hablar. Todavía es oscuro, bastante oscuro, ¿no? Mm. Entonces empiezan a hablar, y algunos de los indígenas lo que hacen el día anterior, traen unos palos grandes, lo traen y lo ponen al lado de la casa. Entonces cuando se levantan, a las 2 3 de la mañana, salen con su hacha y empiezan a cortar leña para su fuego. Entonces ya a las 3 de la mañana el ruido del pueblo, aunque no hay luz, hay bastante ruido, y es difícil. Mire, cuando nosotros fuimos a Venezuela, en la ciudad, yo quedé como desanimado porque no cocinan con ají, con chiles, nada. La comida para mí es como, digamos, como simple. Pero cuando llegamos a donde los Pemones, eso, todo lo que comen tiene ají. Yo estaba feliz que tenían sopa, pescado, carne,
aves, lo que habían matado, lo echan y lo mantienen y lo ponen sobre el fuego varias veces durante el día para mantenerlo. Salen a pescar y traen su pescado, salen a cazar, traen sus animales, etcétera. Entonces ya la comida es más sana, mejor para uno, pero uno está acostumbrado de ir a la tienda. Y de verdad, yo recuerdo la primera vez que la avioneta nos dejó en la selva. Cuando ese despegó, yo quedé mirando lo largo rato, porque no hay cómo salir. Sí. Y uno está allí. Y donde todos los pueblos donde nosotros vivimos eran lejos de la civilización. De Ay, San Miguel se podía bajar a donde el hombre tenía su tienda y a veces, quizás todos los días en un mes, pase avionetas que están dispuestos a llevarlo por un precio, o quizás pase un mes que no aterrice ninguna avioneta. Entonces uno está allí. Jaime, pero y ahí cuando se iba el avión, por primera vez te cayó el 20. Ah, esto es ser misionero en la selva. Sí, no, y uno está acostumbrado de sintonizar la radio, escuchar Mm, la noticia, y allá en la selva no hay emisora. Eh, Después yo compré una radio que agarra las señales, no sé cómo lo llaman, es single sideband, mm, las señales, bueno, que fue en Radio Transmundial, ajá. que da, no se escuche durante el día por el sol, pero de noche se puede agarrar algunas. Entonces ya empezamos a acomodarnos al sitio. eh, yo estaba con mi ayudante, me quería enseñar algunas palabras nuevas. Y él me vino un día y dijo, mire, yo voy al otro río que está por aquí, se llama Antabarí, porque un amigo llevó mi moto fuera de borda. Todo eso fue difícil porque él no hablaba español y yo estaba aprendiendo Pemón y él estaba aprendiendo, pero con señas y cosas. Entonces ya entendí que tenía que hacer un viaje lejos para buscar su motor fuera de borda que otro hombre había llevado y no lo regresó. Entonces se despidió y se fue. Casi inmediatamente me pegó, no sé si fueron parásitos o gripa o algo, pero yo estaba enfermo, tenía fiebre. Cuando, después de como 2 o 3 días, llegó la noticia que ese amigo estaba en la selva, que no había alcanzado a llegar al otro río, estaba enfermo, Mm, le pegó por la enfermedad, le dio diarrea. wow. Ahora, para nosotros la diarrea es algo que incomoda, pero no es algo que le quita la vida Mm, normalmente, ¿no? Pero ese hombre allá en la selva, con sus amigos y todos buscándole agua y tratando de ayudarla, no pudieron, mandaron a buscar a Roberto porque él tenía algo de medicina, él la agarró, yo estaba enfermo, no pude acompañarlo. Cuando llegó, le dieron algunas cosas, ya estaba vomitando, con diarrea, estaba deshidratada, no tenía cómo darle líquidos, todo lo que tomaba por la boca lo estaba botando. Decidieron arriesgar sacarlo al río a ver si podían llegar a ese pueblito, ujú. a ver si tenían algo de medicina y conocimiento, quizás ponerle una línea con líquidos. Justo tuvieron que agarrar un palo y hacerle colgar su hamaca Ujú. y tomar turnos así, llevándolo. Cuando llegaron al río, empezaron a montarlo en el barco, Wow. murió. Él Y era Pemón también. de Repemón, Ah, sí, y eso me pegó duro. Tenía 3 hijos, uno era bebé y uno era un hombrecito
y una niña eh, dejó mamá con nada. Mm. Ahora los hermanos de él ayudaron a cuidar a esa familia. Yo no sé si ella volvió a casar o no, pero sí cuidaron a los niños crecieron, pero crecieron sin su papá. Y murió mi ayudante en el idioma, el hombre que me iba a ayudar a aprender Pemón. Entonces ya tenía que buscar otra forma. Uno, como misionero, como cristiano, uno tiene que mantener su vida espiritual, ¿no? Mm. Y yo levantaba muy temprano, ya estábamos acostando temprano, aún con la lámpara y todo, después de como 2, 3 horas de oscuridad y solamente una lámpara, uno se cansa, le da sueño. Entonces yo a las 3, 4 de la mañana me despertaba y con el ruido de cortar la leña casi al lado de la cama, con velitas. Yo prendía las velas y hacía estudios bíblicos y oraba por los demonios y le pedía al Señor. Yo traté de decir a mi amigo, que lo llamaban Bolivito, trataba de hablarle de Cristo, pero no sé si entendió. Mm. Eh, Muchos de los lingüistas dicen que no debe hablarle o predicar el evangelio a la tribu hasta que tienen cierta habilidad en el lenguaje. Pero uno llega Ajá. y después eso me impactó. Y yo sí le hablé, pero no sé si entendió. Él decía que sí, que sí, que sí, que Jesús, que amaba a Jesús, pero no sé. Y uno quiere predicarlas, pero eso es cuando nosotros encontramos, nos dijo el capitán del pueblo, vino y nos dijo, ¿sabe qué? No se desanimen, pero en cuanto a, no, que otras personas han venido, han dicho que nos van a ayudar a conocer a Dios y algunos han quedado cerca de nosotros, pero nosotros tenemos un dicho, se va a cambiar la cara. Mm. Y todos los que han venido diciendo que necesitamos conocer la Biblia, etcétera, empiezan con mucho cariño, mucha delicadez, hablándonos bien, pero en un año, 2 años, empiezan a gritarnos, insultarnos y se van. Mm. Entonces nosotros entendemos, miren, tienen un dicho que dice que el Pemón no confía en tu palabra por lo menos 5 años. Uno va pensando que en 5 años va a tener la mitad de la Biblia traducido y le dicen que no se van a confiar. Mm. Tiene que ganar su respeto, tiene que ganar y tiene que cuidar todo lo que dice y todo lo que hace, porque puede ofender a alguien y eso puede ser el final de su ministerio. Entonces uno anda no solamente aprendiendo lenguaje, sino también la cultura, el trato entre hombre y mujer, porque es muy cerrado, realmente. eh, Uno observa, mire, para el lingüista tiene que ver la boca, porque la lengua puede hacer varias cosas adentro, los labios, los dientes, todo está involucrado en los sonidos. Entonces hay algunos sonidos que son muy semejantes si uno no ve la boca. Y tiene que escoger un ayudante que tiene todos sus dientes, ¿sabe? Y muchos de los indígenas no tienen todos los dientes, pero el que no tiene todos los dientes no pronuncia igual que los otros, hace sonidos distintos que el lenguaje normal. Entonces nosotros anduvimos con un cuadernito chiquitito, un lápiz, mirando a la gente, tratando de hablar con la gente, anotando.
Entonces vino el capitán y dijo, mire, la gente estaba muy molesto con ustedes. Entonces, ¿pero por qué? Bueno, porque ustedes están mirando la boca. Dijo, en Pemones es muy malo. No deben mirar la boca de nadie cuando están hablando. Y dije, wow, ¿cómo vamos a saber cuáles son los sonidos? Y dije, no, pero yo lo arreglé. Oh, bueno, gracias por ayudarnos. Sí, sí, yo les dije porque ustedes lo hacen. Y entonces yo no dije nada, quería saber por qué lo hacía, pero tenía miedo de preguntarlo. Y dice, sí, yo le dije, mire, los gringos le miran la boca, porque si estás mintiendo, ellos te pueden saber, ellos saben. Por eso le miran la boca, para saber si estás mintiendo o no. Ya está bien, ya. Todo el pueblo entiende ahora por qué le miran la boca. Ay, Dios. Ahí los pusieron en compromiso. No, y parte de la responsabilidad de nosotros era la parte de medicina también. Y nosotros llevamos mucha medicina. Ujú. El gobierno empezó a regalarnos pero cajas de medicina, pero era casi siempre lo mismo, para tos, para parásitos, para diarrea y más nada. Entonces nosotros de nuestro bolsillo empezamos a comprar otra cosa. Un día el capitán vino y dijo, mire, tengo un dolor de cabeza que no me quita, yo he hecho de todo y nada se me lo quita. Y digo, bueno, pero ¿qué has hecho? Y me mostró una hormiga que se llama 24. Wow. Y esa hormiga es así, como de ¿cuánto será? Como 4 o 5 centímetros de largo. Como 2 pulgadas mide una cosa de Sí, esa. pues sí. Entonces ya, y tiene un punzón allí, es como una avispa, pero esa pica duele. Y le dicen 24 porque te duelen 24 horas y no hay nada que le quita el dolor. Sí, esa es una hormiga que tiene su nombre descriptivo. Te va a decir cuándo te duele. Habían por escucho eso, sí. Y él me trajo un palito y yo no lo veía al principio. Y tenía en el medio, lo había rajado y tenía en medio una hormiga 24 ahí agarrado. Lo tenía agarrado. Le digo, no, yo tomé ese 24 y yo me he pegado. Esa es mi medicina, esa es medicina y no realmente eso me quita el dolor de cabeza, pero nada, no Mm. me ayuda. Y yo, como buen gringo, tenía algo de Excedrin, que es un compuesto de componentes para quitar dolor de cabeza y fiebre, ¿no? Algo como aspirina, ¿no? Sí, tiene aspirina, acetaminofén, cafeína, tiene muchas cosas. Entonces yo agarré 13 de esas pastillas y dije, mire, para un hombre que nunca ha tomado esa pastilla, eso le va a dar, eso va a estar volando en el aire y así. Y le di 3 de las pastillas y después de como una hora, dijo, no, no sirve. Después de 2 horas todavía estaba andando así, moviendo la cabeza. Entonces yo lo vi y fue a la casa y agarró ají seco, Mm. ají seco, pero un montón de ají seco, de lo más picante. Y lo llevaba, yo lo vi, y fue atrás de la casa y lo agarró y lo inhaló así. Mm. Mire, hermano, yo lo vi y yo empecé a llorar. El hombre toda la cara se puso rojo, empezó a botar flema y flema. En como 15 minutos botando, soplando la nariz, dijo, "Ah, por fin se me quitó el dolor de cabeza. Wow. Yo tenía sinositio. Pero tiene que ser un dolor agudo para uno hacer esto. Y así lo hizo. Pero nosotros también, recuerde que yo había estudiado cómo sacar Ajá. muelas y dientes,
sabía inyectar para dormirlos, había llevado cosas. Entonces nosotros también empezamos a ayudar en el pueblo y corrió la voz. En todo el río ya venía la gente cuando tenían problemas, venía hasta San Miguel a recibir atención médica. ¿Y cómo te catalogabas, Jaime? ¿Como el médico blanco o como el brujo blanco? Yo creo que no me llamaban médico, me decían misionero, pero Hay pues de lo que tengo, como, ¿cómo se llaman los? Como que cada tribu tiene un nombre para el extranjero, ¿no? Me acuerdo que allá donde yo viví un tiempo cuando estaba en el primer instituto, algunos me decían llanera, y después pregunté y era como que alguien de afuera, que no es de nosotros. Y eso que yo tengo más pinta de indígena venezolano por mis abuelos y todo eso, pero como en la tribu que estaba no era. Me imagino que les decían algo, entre ellos les decían algo hacia ustedes. mire, entre los pemones, cuando llegamos nosotros, empezamos a darnos cuenta que hablaban muy quietos. Nunca gritaban o alzaban la voz y no movían la mandíbula. Wow. Hablaban así. Entonces, uno podía ver 2 o 3 personas caminando por el pueblo, escuchar a alguien hablando y no sabía cuál era. Si no reconocía la voz, no sabía quién estaba hablando porque no se movía la mandíbula. Eso dificulta más lo que es el estudio del lenguaje. Bueno, y eso me recuerda, no sé qué tan parecido sea, pero hay una película de la Segunda Guerra que usaban indios navajos acá en Estados Unidos, Sí, que los japoneses decían que es como que si estuvieran hablando debajo del agua. Me sí. imagino que algo parecido, ¿no? Miren, nosotros estudiamos en varios idiomas cuando estudiamos lingüística en Oklahoma. Oklahoma tiene muchas tribus, ¿no? Mm. Entonces traían de varias tribus, de Apache, de los más conocidos, pero de otros. Y ellos tienen letras que no tienen sonido. Y un hombre estaba estudiando y quería saber si estaba soplando cuando decía la palabra. Entonces agarró un fósforo y cuando la persona repite la palabra, prendió el fósforo y lo puso enfrente para ver si movía la llama. Ah, Y lo que hizo era quemar, qué malo nariz. quemar la nariz. Menos mal que no tenía bigote, Jaime, porque No, y era una mujer. Y otra, le preguntó a su ayudante, mire, pero ustedes pueden hablar por teléfono. Y dijo, sí. Entonces, ¿qué hace con esos sonidos que no pronuncian? Y ella pensó en un momentico y dijo, no sé, pero entendemos. por el contexto, me imagino, ¿no? Sí, me Me imagino. imagino que eso es exactamente lo que me pasó con Esther, que ella estaba en el cuarto y yo le decía, Esther, ¿quieres agua? Y ella afirmaba en Pemón. Y yo, ajá, y algo como, me decía, y yo entraba sin agua y me decía, ¿mi agua? Y yo, no me dijiste nada, porque esperaba un sí o un no, y ella decía, que era no, algo así, ¿no? Jaime, pero ahí, bueno, estamos en el tiempo, pero unas cosas importantes, y eso me gusta de lo que estás contando, porque cuentas muchas cosas que son interesantes, pero podemos sacar algunas cosas especialmente para personas que quieren ir al ministerio. Y hoy especialmente yo podía observar toda la adaptación, porque tuviste toda la teoría. Primero estudiaste obviamente la Biblia, después yo creo que te diste cuenta que tenías un llamado a traducir la Biblia y fuiste y estudiaste lingüística. Después Sí, estudiaste un idioma al sí, país donde ibas, español. Para poder entrar en Venezuela. para poder entrar en Venezuela, pero después ibas a ese lugar con la tribu que ibas a trabajar, que ni siquiera era el idioma que estudiaste. Sí te ayudaba un poquito la lingüística, pero eso era para recién desarrollar. Y eso que tú dijiste me pareció muy importante porque este compañero tuyo, y eso te iba a preguntar, ahí es difícil porque normalmente las personas dicen, bueno, los misioneros solo van a predicar de Cristo y no piensan todo el tecnicismo o la multitud de ministerio que uno puede desarrollar en la obra, ¿no? O en las cosas de Dios, pero especialmente lingüística. A veces catalogamos a los lingüistas como que no se preocupan mucho por predicar el Evangelio, solo traducir la Biblia, que es importantísimo, pero por lo menos tú decías,
encontrarte con esos principios, pues necesitas dedicarse a la traducción de la Biblia, pero quieres pero con también dar, propósito. sí, quieres también dar ese mensaje y ahí estar dispuesto a adaptarte. Tienes que amar, tienes que empezar a amar ahora que estamos haciendo devocional en Juan, que dice que es imposible amar a Dios y no amar al prójimo. Ahí era imposible decir, no, yo vine solo a traducir la Biblia. Y tienes que adaptarte a un montón de modismos, de cultura, especialmente lo que tú dices, que era ofensivo que estuvieras viendo a la cara, pues. Entonces, no se les ocurrió a ustedes, sino a esa persona. Y en todo eso, tanto ustedes como los Noscar tenían hijos que estaban estudiando, no ahí, Esther todavía no había nacido No, en ese ni era entonces. pensamiento. Sí, usted estaba, era Roberto y Michelle que estaban estudiando en otra comunidad, ¿no? Ni siquiera estaban ahí, estaban cerca de la ciudad. Y me imagino que eso también era otra cosa. Ahí cómo te desarrollabas, Jaime, y tú te explicabas un poquito. Aprendiste a, ¿cómo se llama? A administrar bien el tiempo, aprovecharlo para orar, para hacer estudios bíblicos, para conocer a la gente. Es todo un proceso, pues. Sí. Y uno tiene la mujer de la familia, la mamá de la familia, tiene que invertir mucho tiempo en las cosas que aquí dicen las mujeres, voy a lavar ropa hoy. ¿Qué hacen? Lo llevan al cuarto, lo tiran a la máquina y apretan un botón No, y se van. No, allá se agarra la ropa sucia, se agarra un balde o algo, se va al río al ruido, sí. y empieza a mojarlo, meterle jabón, volver a... No, le lleva mitad del día para lavar un poquitito. Y todo eso es parte de, y mira, ahí tengo justo una foto de lavando en el río. Y conlleva todo eso, pues, que hacer el ministerio, porque muchas personas piensan, bueno, si voy al seminario, tengo buenas notas, que todo eso es importante, pero cuando vas al campo misionero, Dios comienza a formar también tu carácter, porque ya vas a trabajar con las personas, con tus propios compañeros de trabajo, con la gente que vas a trabajar. Eso que decías que los bemones te decían, que te hablaban, decía ya, o sea, esperaban lo mismo de ustedes, van a ser como los demás, que vienen a decir que nos quieren pero cuando se dan cuenta que nosotros somos de esta manera, solo nos abandonan, que eso fue otro. Me imagino que Dios, yo prefiero que me lo digan directo que me vaya dando cuenta poco a poco y a veces hasta sea muy tarde. Sí, y uno de verdad eh, ama a la gente. Mm. No, no es un trabajo, es una relación. Y con esa relación le da más deseo de aprender a hablar para poder comunicar. Y bueno, y ahí uno desarrolla también el propósito que Dios tenía con ustedes. Pero yo creo que es increíble, pues si hay para alguien que nos está escuchando, no solamente ahorita, sino después en YouTube, que está pensando en trabajar en misiones específicamente en este ministerio de traducir la Biblia, que es muy importante todavía hoy en día, pues tener en cuenta eso, prepararse. Yo creo que cuando uno comienza a prepararse, no es que te va a solucionar todos los problemas, pero te ayuda un poco cuando tengas que pasar los puentes que te vas a enfrentar en el ministerio, ¿no? Por lo Sí. menos con ustedes, ¿cómo fue? Muchas cosas fue por menos que por sorpresa, otras ya lo esperaban, no, no sé cómo. No, y le toca a uno también comunicar con las iglesias que No. están sosteniendo la obra. Y si uno está 6 meses en la selva, ¿cómo va a mandar una carta? ¿No? Entonces ya uno aprovecha, anota, y cuando llega a la ciudad, ya es un cambio de cultura. Mm. Es como cuando uno entró la primera vez en la selva y todo era nuevo y cuando vuelve a la ciudad, ya otra vez tiene que adaptar a otra cultura, más tiene un montón de cosas que tiene que hacer porque está fijando una fecha para regresar a la selva y no quiere pasar mucho tiempo en la ciudad. Entonces ya hay muchas cosas para hacer, los niños para buscarlos. Entonces uno está corriendo todo el tiempo. Eh, Mire, pero un misionero de verdad, si no ama a la gente, yo no sé, hermano, para mí no es misionero. Bueno, y es difícil que desarrolle un buen ministerio o que quede ahí, porque me imagino que... Pero ahora hay algunas ventajas hoy en día, y hoy en día la comunicación está un poquito más al alcance de la mano
puedes comunicar, puedes, ¿cómo se llama? Hacer videos, fotos de lo que estás haciendo, la gente puede enterarse. Pero con todo ese avance, lo que tú dices es más importante, pues si vas al ministerio y no aprendes a amar a la gente, porque es fácil decir, no, yo voy al ministerio porque amo a esa gente, quiero que se salven y todo eso, pero a veces cuando no hay una respuesta tan rápida al evangelio, porque sinceramente las personas no es que te están todo el mundo esperando, ah, Cristo te ama, y sí, vamos a darle para adelante, vas a encontrar luchas, hay personas que van a creer muy fácilmente, otros que les va a costar, entonces tiene que ir preparado con todo eso, es parte Y, del ministerio. y ahora nos hace entender mejor su pasaje en Primera de Juan, ¿no? Ajá. El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, el amor de Dios no está en él. En estos días, y con esto termino ahí, pero escuchaban a Andrés que estuvo ahora en la selva. Andrés, bueno, los que nos conocen a nosotros saben quién es Andrés Acosta, que estuvo allá en la selva por varios años, y creo que fue hace como, o el año pasado fue, y me contaba de algunas personas que cuando yo estuve estudiando en el instituto donde él era director, nunca imaginé que ahorita iban a ser pastores, y me estaba diciendo, y yo digo, ¿verdad? Son pastores. Y no sabes, cuando necesitas amar a las personas, invertir en la vida de las personas, Dios es el que va a dar el Sí, crecimiento. Si no vas con ese corazón dispuesto a que Dios progresivamente lo va a hacer de acuerdo a su tiempo, vas a sentir que estás gastando el tiempo, te vas a frustrar, vas a poder hasta salir con una raíz de amargura, todo no bien. Entonces, animamos, yo digo que es importante hoy en día todavía. Este es un área en el que se puede desarrollar un ministerio muy hermoso, que es la traducción de la Biblia, ir y vivir en la selva o en lugares, en otras culturas. Y Dios siempre nos va a enseñar a amar a ese tipo de personas, yo creo, o a las personas y de esa cultura, ¿no? Yo creo que hoy en día yo te veo a ti más latino que americano, Jaime. Hoy en el sí. restaurante empezaste a pedir en inglés y después cuando hablaste con nosotros ya terminaste de hacer tu orden en español. Y la chica estaba como que, ¿what? ¿Qué? Sí. Sí, ¿no? Bueno, Jaime, gracias por compartir. Ahí estamos, historia misionera de Jaime y Ginny. Y ánimo a las personas que si, escuchando ya tienen un deseo de servir a Dios, sinceramente, lo mejor es tratar de prepararse mejor, pero tener un corazón dispuesto a aprender lo que Dios te quiere enseñar, porque no solamente vas a formar otras vidas, sino que Dios usa a esas personas para formar nuestras propias vidas, ¿no? En el ministerio. Sí, y es muy probable que el próximo sábado, que será el 20, Ajá. que no voy a estar y si no podemos hacer algo para arreglar la comunicación por internet, entonces ya no habrá otro capítulo la otra semana. Sí, sería la próxima semana y después retomaríamos la siguiente semana Sí, con este, bueno, video podcast que está ahí también en YouTube. Pero gracias por seguirnos, pues que el Señor les bendiga. Gracias, Jaime. Tengan un buen tiempo.